Vamos a empezar el día de hoy con la reproducción celular. Obviamente le vamos a llamar mitosis, ¿sí? Vamos a recordar este nombre de mitosis. Vamos a platicar un poquito sobre lo que es la mitosis. La mitosis se realiza exclusivamente en células somáticas. Recuerden que tenemos 200 tipos de células, de las cuales 199 son somáticas y solamente una es una célula reproductora, en el caso del óvulo y de los espermatozoides. Yo no voy a hablar de estas células, de óvulos y espermatozoides, voy a hablar de las 199 que componen nuestro cuerpo. La mitosis tiene como función tres cosas básicas. La primera de ellas es el crecimiento. Gracias a que aumentamos el número de células, podemos crecer, hacernos más grandes. Si yo tenía, por decir un número X, 50,000 células cuando era bebé, seguramente no tengo esa cantidad. Ahora tengo millones de células que me permiten tener un tamaño mayor. Regeneración celular. Las células, como les decía yo, algunas se pueden hacer viejitas, ¿verdad? Y algunas de ellas se pierden. Entonces, continuamente estamos regenerando nuestras células y tenemos células nuevas. O bien, cuando tenemos algún accidente y nos lastimamos, por ejemplo, una herida, para que esa herida sane, obviamente, faltan células y se tienen que reproducir para poderla cerrar. Entonces nos está reparando tejidos. Esas son las tres funciones fundamentales del proceso de mitosis. No todas las células se reproducen de la misma manera o al mismo tiempo. Hay algunas que son tan especializadas que no se reproducen ya y que tenemos que cuidarlas. Las neuronas, las células del músculo cardíaco, o sea, de nuestro corazoncito. ¿Se acuerdan que yo les decía que nunca le damos ningún día libre al pobre corazón? Y tenemos a las células ópticas, ¿sí? Bueno, algunas células se regeneran más rápido que otras, algunas más comúnmente. Tenemos las células del sistema digestivo, que cada 3 o 4 días las estamos cambiando. Los leucocitos o glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos, se cambian cada 5 días. Algunas que pueden ser un poco más viejitas, ¿verdad? Cada 10 días, las plaquetas, que son muy importantes en la coagulación de la sangre. Tenemos a los eritrocitos o glóbulos rojos, que esos se pueden hacer más longevos. 4 meses duran para que los podamos cambiar. Las células de nuestros alvéolos pulmonares, cada 8 días las estamos cambiando. Los adipocitos, esos son los más viejezones. Tenemos que ellos son las células que almacenan grasas y cada 8 años las estamos cambiando. Bueno, así como les estoy platicando esto, hay algunas células que pueden hacerse viejitas. Y a ese proceso de vejez celular se le llama senescencia. ¿Pero qué creen? Hay células también que cuando creen que ya no son importantes para el cuerpo y que necesitan morir, se programan ellas solitas. Y a ese fenómeno de reprogramación celular se llama apoptosis, cuando ellas se programan para poder morir. Tenemos entonces que la mitosis se divide en 4 etapas importantes: profase, metafase, anafase y telofase. Y no se vale que le cambien el orden. Y finalmente viene la citocinesis. Vamos a hablar de cada una de estas fases para que las podamos entender. Pero quiero que vean esta fotografía tan bonita donde se ve que una célula origina a otras células igual a ellas. ¿Se acuerdan de la teoría celular? El primer postulado que decía todos los organismos estamos constituidos de células. Cada célula proviene de otra igual que ya existe y cada célula es independiente una de otra. Para que empecemos a hablar de mitosis, no quiero que olviden ciertas estructuras de la célula: la membrana celular, la membrana nuclear, los cromosomas y los centriolos. ¿Recuerdan? Aquellos centriolos que estuvimos nosotros dibujando en nuestras células. Vamos a hablar de la profase. Si ustedes ven la profase, vamos a ver unas imágenes y suceden cosas muy claras. Vean cómo la membrana celular empieza a desaparecer. Los cromosomas se condensan. Primero estaban todos estiraditos y ahora ya están todos condensaditos y acomodaditos para dividirse. Y los centriolos empiezan a viajar a los polos de la célula. Imagínate que la célula fuera un planeta y esos polos van a viajar, estos centriolos, van a viajar hacia los polos. Y entonces vamos a tener nosotros
el concepto de la profase. No olvidemos. Número 1, se condensa la cromatina y se forman los cromosomas. Número 2, la membrana nuclear desaparece. Número 3, los centriolos viajan a ambos polos de la célula. Y número 4, se forma una estructura increíble que se llama uso mitótico. Y el uso mitótico está constituido por esos centriolos y por estas fibras que están hechas de proteína, de una proteína que se llama tubulina. Ok. Entramos en proceso de metafase. La metafase es muy fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean solamente lo que pasó. Si son observadores, se dieron cuenta que los cromosomas están todos en la zona ecuatorial, en la parte media de la célula, ¿sí? ¿Y cómo le hicieron para pegarse a esas fibras de tubulina? ¿Se acuerdan que cuando vimos los cromosomas en la parte media que se llamaba centrómero, había unos como peinecitos que se llamaban cinetocoro? Bueno, este cinetocoro es la estructura que hace que se peguen estos cromosomas a estas fibras de tubulina. Y en la metafase, vean, todos están alineados y formaditos en la zona media de la célula. Eso es lo más importante que sucede en metafase. Nos vamos a la anafase. Los cromosomas empiezan entonces a separarse, ¿verdad? Se separan y si se dan cuenta, se separan de forma equitativa, los mismos hacia un lado que hacia otro. Si no pasara esto, entonces podríamos tener algún problema que después podremos platicarlo. Ok, y entonces en la anafase vamos a ver que las cromátidas de cada cromosoma se separan y se van hacia ambos polos. ¿Y qué pasa entonces en la telofase? Vamos a ver quién es observador. Y te diste cuenta que ya no hay uso mitótico, ¿verdad? Ya desapareció, ya quedaron los centriolos solitos. ¿Pero qué volvió a aparecer? La membrana nuclear. Ahora hay membrana nuclear. Y los cromosomas, ¿se fijan cómo se empiezan a desenrollar? Estaban hechos crucecita y ahora empiezan a desenrollarse. Pero date cuenta que tenemos una célula larga con 2 núcleos. ¿A poco eso se tiene que quedar así? No, claro que no. Eso tiene que resolverse en una última parte de la división celular, que se llama citocinesis. La citocinesis es cuando la célula se empieza a adelgazar en su parte media y entonces se rompe, se separa y genera entonces 2 células hijas semejantes a la célula original. Esta es una animación de mitosis que me gustaría que observaras. Ve, así es como se va dando el proceso de mitosis. No es paso a paso, es un proceso continuo que hemos dividido para entenderlo nosotros. Y entonces yo te voy a poner otra animación y vamos a ver, vean. Profase, condensación de los cromosomas, se separa el núcleo, se desaparece, centriolos se van a los polos, forman el uso mitótico. Metafase, ahora vamos en anafase y finalmente vamos a llegar a la telofase, ¿sí? Y final, la citocinesis cuando separa a las 2 células hijas. Ve cómo se condensan los cromosomas y desaparece la membrana nuclear. Me gusta que veas cómo se han pegado a las fibras de tubulina y se han acomodado en la zona ecuatorial para poder ser separadas, obviamente, todas en forma equitativa. Vean cómo se separó ahí otra vez el cromosoma y entonces originó 2 células hijas. Muy bien, esto lo podemos ver en una imagen de esquema, pero esto es así como se ve una micrografía de mitosis de una célula muscular. Lo que está teñido de color azul marino son los cromosomas. Vean qué bello se ve esta micrografía. Y si la volvemos a revisar, ahí estamos en una profase. Vean cómo se condensa el material genético. Después vamos a ir a una metafase. Vean qué bella se ve la metafase, la anafase y después regresamos a lo que sería la telofase. Esas 2 células hijas. Bueno, viene la citocinesis, que es separar esas 2 núcleos. Vean, así es como se separan en el proceso de citocinesis. Y si nosotros viéramos un tejido vegetal que se está reproduciendo, veríamos que todas las células se encuentran en diferentes etapas de la mitosis. No todas están en la misma etapa, pues recuerden la teoría celular. Cada célula es independiente una de la otra. Y si veo esta está en anafase, esta está en metafase, aquí está en metafase también, y aquí podemos tener una que está en telofase. Vean cómo empieza, obviamente, a formar esos 2 núcleos. Y si vemos esta preciosidad de fotografía en un microscopio de fluorescencia, ¿se acuerdan que ya lo habíamos manejado nosotros? Donde parece que tuvieran luz propia las imágenes, vemos
La profase, los cromosomas se condensan. Vean los centriolos que están formando el uso mitótico. Aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve precioso el uso mitótico. Vemos entonces lo que serían los cromosomas en la zona ecuatorial. Aquí tenemos una anafase, cómo se van separando los cromosomas y se ve muy claro en este microscopio de fluorescencia. Y entonces este es el tejido muscular del que nosotros habíamos redactado. Recuerden que las células especializadas no se reproducen, por eso hay que cuidarlas. Las neuronas, las células cardíacas y las células ópticas, para que no lo olvidemos. ¿Se acuerdan de alguna de las funciones que era la regeneración de tejidos? Vean la fractura. Qué maravilloso es el cuerpo cuando él mismo se repara. Te ponen un yeso para poder sujetar tu brazo y que no lo estés moviendo. Pero el mismo cuerpo dice, wow, me pasó algo y entonces tengo que regenerar. Ándenle células, vamos a reproducirnos. Y entonces el hueso vuelve a cerrar completamente. Lo mismo pasa entonces en el desarrollo embrionario. ¿Se acuerdan cuando se formaba aquella mórula, aquella blástula, aquella gástrula? ¿Se acuerdan que yo les dije que después de que el óvulo y el espermatozoide se fusionaban para formar el cigoto, se tenían que formar 200 tipos de células? Y entonces empezaban de esta manera. Vean, la mórula. No hay 200 células todavía, ¿sí? Y entonces nos vamos a la blástula. Hay 200 células, pero no están especializadas. Y ahora nos vamos a la gástrula, donde se empiezan a formar 3 capas germinales. ¿Se acuerdan? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y cada una de sus células está programada para formar algo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de esa activación del ADN? Pues en este momento es cuando se lleva a cabo esa activación. Se activa en diferente parte del ADN y le dice a las células, tu célula vas a ser célula de sistema digestivo, tú vas a ser célula epitelial, tú vas a ser leucocito. Y entonces viene la especialización celular. Y entonces vemos aquí algunas etapas de la mitosis que nosotros podríamos identificar, ¿verdad? Aquí nuevamente vemos algunas otras etapas de la mitosis que yo quiero que así nos quede. Vean, chicos, entonces tenemos la célula, ¿sí? Aquí tenemos la célula inicial, aquí la tenemos ya en profase, ¿verdad? En metafase se acomodan en medio, la anafase va a acarrear a los cromosomas, ¿sí? La telofase me forma ya 2 núcleos, pero una sola célula, y viene el proceso de citocinesis. Ok, va a quedar un cuestionario de tarea para el día de hoy solamente con algunos conceptos de la mitosis. Y la próxima clase necesito que tengan su engargolado, sus colores, sus tijeras, su resistol para la clase, porque dentro de la clase vamos a ir armando nuestros esquemas de mitosis. No lo olviden, por favor, y entonces resuelvan ese cuestionario que va a quedar para ustedes de tarea. Ok, chicos. Hasta la próxima. Fue maravilloso saber cómo las células se reproducen.